Capítulo 61. Instinto y humanidad. El cielo finalmente se oscureció. Catherine acostarse en el arbustos, esperando con ansias las estrellas y la luna, finalmente esperando hasta que el cielo se oscureciera. Anoche, ella se quedó dormida accidentalmente y se perdió la visión heroica de el caza. Esta noche, ella mantenía los ojos bien abiertos y lo miraba meticulosamente, sin apartar nunca la mirada de él. Salieron 3 leonas caza. La embarazada Kelly y Maya estaban durmiendo. Chush y Aoye subió otro árbol baobab, usando sus afiladas garras para sacar lo suave y húmedo virutas de madera de las ramas gruesas. Podía ver claramente la humedad en el interior. Cuando estos dugouts virutas de madera estaban ligeramente apretados, agua dulce fluyó. Parecía que no era necesario realizar más pruebas. Estos 2 árboles baobab de hecho, almacenó una gran cantidad de agua dulce, suficiente para todo orgullo del león sobrevivir a lo más difícil temporada seca. Llenó el banquillo virutas de madera, volver al agujero para evitar que el agua se evapore. Las plantas y animales que hasta ahora podían sobrevivir en esta sabana habían pasado naturalmente por diversas y duras pruebas de la naturaleza, evolucionando y cambiando lentamente hasta adaptarse verdaderamente al medio ambiente aquí. Este árbol baobab debe haber comenzado a almacenar agua con antelación durante el temporada de lluvias. El problema de la fuente de agua había sido resuelto. Chush y Aoye preparado para bajar y tomar Xiao Huanui y Meimei a la bosque de arbustos detrás para comprobar la situación. En ese momento, con el rabillo del ojo, de repente vislumbró una figura familiar que aparecía en el cercano ladera. Ese cuerpo robusto y enorme, el exuberante melón y esos ojos brillantes y fríos, al amparo de la noche, se acercaban silenciosa y mortalmente. En realidad fue el leones machos rebeldes que se había escapado por la noche. Roar, inmediatamente dejó escapar un rugido del árbol grande, haciendo sonar la alarma. Kelly y Maya, que yacían en el arbustos, se levantaron apresuradamente, caminaron unos pasos hacia adelante, estiraron el cuello y miraron hacia la ladera. En este momento, esos leones machos rebeldes ya había empezado a correr y correr hacia ellos. Colmillos expuesto, melón volando. Esos ojos feroces y fríos tenían una escalofriante intención asesina y odio. Al ver esta escena, Kelly y Maya de repente entraron en pánico. Con un gruñido bajo, se dieron la vuelta para huir. Sin embargo, dudaron. Si estaban preocupados por el cachorros de león o recordó que leones machos rebeldes generalmente no le hacen daño a las leonas, se detuvieron y llamaron apresuradamente a los 4 cachorros de león, diciéndoles que huyan rápidamente. Lal saltó desde el arbustos con un silbido, se dio la vuelta y huyó hacia el bosque de arbustos detrás en pánico. Mientras tanto, Xiao Huanui y Meimei, bajo Chush y Aoye's call, subió directamente al árbol baobab y se quedó con él. León macho son muy grandes y tienen dificultad para subir. Catherine vacilado, sin saber si huir como Lalo escalar ese árbol baobab. Ella siempre había creído en esos 2 árboles grandes pertenecía a los 3 y ella no tenía derecho a subir. Aunque ella era indecisa, esos leones machos rebeldes ya había sido acusado de asesinato. ¡Ay, ay! Chush y Aoye bajó la cabeza y le hizo una llamada ansiosa. Este idiota. En un momento como este, ¿por qué sigue aturdida? Sube rápido. Al escuchar su llamado, Catherine de repente me sentí muy feliz y extremadamente emocionado. Sin dudarlo más, inmediatamente corrió hacia el árbol baobab y subió ágilmente. Bajó la cabeza y caminó silenciosamente hacia otra rama, sin atreverse a pararse demasiado cerca de él, sino que se paró detrás de él, robándole miradas con un corazón lleno de alegría. Finalmente ella estaba parada en el mismo árbol que él. Además, ella fue invitada por él. En ese momento, en realidad no había miedo en su corazón, e incluso tenía la mente para dejar que sus pensamientos vagaran. Roar, el leones machos rebeldes rugió y se abalanzó directamente sobre las 2 leonas. Esa boca ensangrentada y abierta y afilada colmillos, llevando una ira extrema y con intenciones de matar, no mostró intención de mostrar misericordia hacia el sexo justo. Kelly y Maya se sobresaltaron y rápidamente soltaron un rugido, abriendo la boca para resistir de frente. En ese momento, ya era demasiado tarde para correr y ciertamente no podían darle la espalda a estos leones machos rebeldes. Una vez que les mordió el cuello y los inmovilizó contra el suelo, nunca más podrían levantarse. Las 2 leonas embarazadas pronto quedaron cubiertas de sangre y plagadas de heridas. Incluso si no estuvieran embarazadas, no serían rival para estos casi 200 kilogramos león macho. El tamaño y la resistencia de un león macho, así como los genes de combate con los que nacen, definitivamente no son algo cualquiera leona se puede comparar con. Estos leones machos rebeldes claramente tenía un corazón asesino, cada movimiento era letal y desalmado.
Kelly y Maya estaban arrepentidos y aterrorizados, rugiendo de desesperación mientras resistían débilmente. El leones machos rebeldes de repente abofeteado Kelly la cara con una pata, tirándola al suelo, y luego se abalanzó ferozmente, preparándose para morderle la garganta. Roar, justo en ese momento, de repente vino un rugido del árbol baobab. El leones machos rebeldes hizo una pausa y miró hacia arriba árbol baobab. En el árbol, Chush y Aoye lo desnudó colmillos, su mirada llena de provocación. Xiao Huanhui y Meimei también inmediatamente dejó escapar rugidos, mirándolo sin miedo. El leones machos rebeldes soltó un rugido enojado e inmediatamente reconoció a los tres. En la batalla con Padre Frío por la tarde, fueron estos tres pequeños y odiosos tipos quienes, sobreestimándose, quisieron desafiarlo, lo que resultó en sacar a sus madres. Por eso había huido en pánico. Vino esta noche para iniciar una masacre. Ya fueran leonas o cachorros de león, no dejaría ir a ninguno de ellos. Quería que todos los bastardos que no seguían las reglas pagaran el precio más alto. Roar, rugió y continuó abalanzándose sobre las dos leonas. Primero necesitaba lidiar con estas dos leonas embarazadas y dejar que sus fetos murieran en sus vientres. Los heridos Kelly una vez más fue derribado al suelo por una pata. Así como el leones machos rebeldes estaba a punto de saltar, Maya de repente se abalanzó sobre él por detrás, rugiendo y mordiendo. El leones machos rebeldes inmediatamente me volví para ocuparme de ella. Kelly aprovechó apresuradamente esta oportunidad para arrastrarse desde el suelo y, sin dudarlo, se dio la vuelta y huyó hacia los arbustos detrás, dejando atrás a su hermana que estaba siendo mordida por el león macho para salvarla. Llevaba más de 2 meses embarazada, ya tenía el vientre abultado y daría a luz en 100 días. Ella ya había perdido 2 hijos y no quería perder más. Además, ella quería vivir. Kelly fled. Maya, la situación de repente se volvió aún más peligrosa. El leones machos rebeldes, los ataques fueron como una tormenta, lo que le hizo imposible resistirse, y mucho menos alejarse y escapar. Viendo que estaba a punto de caer, Swish. Chush y Aoye de repente saltó del árbol y corrió hacia el leones machos rebeldes. Él tenía mucho miedo. No tenía miedo en el árbol, pero definitivamente tendría miedo en el suelo. Ni siquiera tenía 1 año y su tamaño ni siquiera era tan grande como un león. Entonces, ¿cómo podría competir con esta criatura fuerte y gigantesca? No tenía experiencia luchando contra un león macho. Además, en sus huesos fluía la sangre de un cachorro de león, sintiendo instintivamente miedo de un león macho adulto. Igual que Lal, que huyó sin dudarlo. De hecho, después del entrenamiento, su velocidad ahora era muy rápida y su fuerza también era grande, sus garras y dientes eran muy afilados, pero eso era relativo a hienas y otras presas. La competencia entre animales depende principalmente del tamaño, la fuerza y la fuerza de mordida. Frente a la fuerza absoluta, cualquier habilidad sofisticada solo puede aumentar las posibilidades de supervivencia, pero no juega un papel importante en una batalla cara a cara. Al igual que el feroz y aterrador cocodrilo, por mucho que hagan temblar de miedo a otros animales, frente a uno más grande hipopótamo con una fuerza de mordida aún más sorprendente, tienen que retroceder obedientemente. Con su tamaño y fuerza de mordida actuales, ciertamente no podría superar esto león macho en su mejor momento. Su fuerza aún no era lo suficientemente poderosa. Él no quería morir. Así que él estaba parado en el árbol, dudando. El instinto animal le hizo pensar primero solo en sí mismo. Me gusta Kelly, quien huyó. Sin embargo, cuando escuchó Maya rugido desesperado y vio sus ojos aterrorizados, y cuando pensó en su hija Gigi muriendo una muerte sangrienta y trágica ante sus ojos, finalmente superó su miedo instintivo y corrió desde el árbol. Saltó alto, como un rayo, cayendo del árbol y abalanzándose hacia el leones machos rebeldes. Eso estaba mordiendo Maya. Parecía tan decidido. La brillante luz de la luna se derramó sobre su rostro feroz. Esos ojos ámbar, sin embargo, brillaban con un brillo fascinante. Catherine se paró en el árbol, mirándolo fijamente sin comprender. Capítulo 62. Batalla Swish. Chush y Aoye, las afiladas garras de repente perforaron la carne del pícaro león macho la cola, y con un golpe brutal, dejó 5 cortes profundos y sangrientos. Rugido, el pícaro león macho, que estaba a punto de morder Maya el cuello, saltó de dolor. Con un rugido de furia, se dio la vuelta y se lanzó contra Chush y Aoye. Su apariencia era feroz y espantosa. Chush y Aoye no se quedó en la pelea. Corrió tan pronto como terminó su golpe. Con un huos, trepó otro árbol baobab. El pícaro león macho estaba al mismo tiempo conmocionado y enfurecido. Desnudando su agudeza colmillos rugió y lo persiguió hasta la base del árbol.
En ese momento, otra figura salió repentinamente por detrás y se pasó una garra por las nalgas con un swish. Corrió inmediatamente después de la huelga. ¡Vaya! Xiao Huanwei saltó al tronco del árbol y trepó rápidamente. De pie sobre una rama, levantó la pata y miró la sangre y la carne que había en ella, luego miró Mei Mei a su lado con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Aunque Mei Mei tenía un poco de miedo y también estaba ansiosa por intentarlo. Chush y Aoye, en el otro árbol, rápidamente dejó escapar un grito para detener su comportamiento impulsivo. Han León macho adulto no se podía jugar con él. Solo hacía falta un mordisco para acabar con la vida de un cachorro de león. Un pequeño error conduciría a la condenación eterna. Uno puede ser valiente, pero nunca debe sobreestimar su propia fuerza. Rugido, el pícaro león macho debajo del árbol, después de haber sido golpeado 2 veces por los 2 hermanos, estaba absolutamente furioso. Mientras rugía, rodeó el árbol e incluso intentó ponerse de pie para trepar. Sin embargo, sus afiladas garras no podían sostener su pesado cuerpo. Se deslizó hacia abajo nuevamente. ¡Ay, ay! Chush y Aoye inmediatamente llamó a Maya del árbol, diciéndole que se apure y escape. Pero Maya, las 2 piernas ya habían sido mordidas y heridas. Ella cojeaba y simplemente no podía escapar. Al ver que no podía trepar al árbol, el pícaro león macho inmediatamente se dio la vuelta y cargó contra Maya con otro rugido. Parecía decidido a desahogar toda su ira y odio en este herido leona. Esta vez, Maya definitivamente no podría resistirme. Swish. Chush y Aoye no lo dudé ni un momento. Bajó corriendo del árbol y se abalanzó sobre el pícaro león macho una vez más. Rugido, el pícaro león macho de repente se dio la vuelta y abrió sus fauces ensangrentadas para morderlo, su mirada feroz y astuta. Esta finta, hacerse el difícil, fue el arma secreta que le había permitido sobrevivir hasta ahora. Viendo que su agudo colmillos estaban a punto de morder Chush y Aoye, Catherine, que estaba arriba en el árbol baobab, empezó a temblar por todas partes. ¡Vaya! Chush y Aoye rápidamente se alejó. Al mismo tiempo, blandió sus afiladas garras y atravesó ferozmente al rogue león macho la cara de. Luego se dio la vuelta y corrió. No trepó a un árbol, sino que corrió hacia la sabana abierta. Quería atraer a este pícaro león macho lejos, preferiblemente lejos de Maya. Creía en su velocidad. Definitivamente podía superar a este rogue león macho e incluso podría conducirlo hacia Padre Frío el lado de. Rugido, inmediatamente apareció un corte profundo y sangriento en el rogue león macho la cara de. Se estremeció de dolor, soltó un rugido repentino y lo persiguió. Sin embargo, después de solo unos pasos, se detuvo, se dio la vuelta y se abalanzó sobre él Maya otra vez. Se dio cuenta de que este pequeño y molesto león era muy rápido. Él no iba a caer en la trampa. Al ver que su plan fracasó, Chush y Aoye no tuve más remedio que dar marcha atrás y correr hacia rogue león macho otra vez. En este momento, Xiao Huanwei y Mei Mei también saltó desde el árbol grande. Se pararon en la base, mostrando sus colmillos y dejando salir gruñidos, para atraer al pícaro león macho la atención. Sin embargo, esta vez el pícaro león macho parecía decidido a matar a la embarazada Maya primero. Chush y Aoye no me atreví a dudar. Tuvo que acelerar y saltar. Como no podía atraerlo, luchaban. Mientras no diera esto león macho una oportunidad de asestar un golpe fatal, no tenía miedo, incluso si se lesionaba. La razón por la que se atrevió a cazar hienas antes, y por qué se atrevió a morder imprudentemente una hiena el cuello era porque no tenía miedo de lastimarse. Además, era bastante rápido. Cuando otros animales resultan heridos, les resulta difícil sobrevivir si se produce una infección o si se recuperan demasiado lentamente para cazar. Por lo tanto, todos hacen todo lo posible para evitar lesiones. Pero él, desde que conoció la función de su saliva, ya no tenía esa preocupación. En este momento, frente al pícaro león macho la intención asesina hacia Maya solo podía correr el riesgo y luchar con valentía. Aunque todavía había un miedo instintivo a león macho adulto en sus huesos, tuvo que superar ese miedo y ser valiente. Rugido, dejó escapar un rugido y se abalanzó. El pícaro león macho apresurado a Maya se puso de lado y de repente se dio la vuelta. Levantando la parte superior del cuerpo, blandió brutalmente sus 2 enormes y afiladas patas hacia él. Si fuera golpeado por esas 2 enormes patas, seguramente caería al suelo. Una vez que eso sucediera, ya no habría posibilidad de volver a levantarse. Chush y Aoye inmediatamente cambió de dirección, saltó hacia un lado y rápidamente dio vueltas detrás de él. Con un swish, se pasó una garra por las nalgas. Apareció otro corte profundo y sangriento. Rugido, el pícaro león macho rugió enojado y se volvió para morder.
Chush y Aoye los movimientos eran como relámpagos mientras cambiaba de dirección nuevamente, moviéndose detrás de él. El pícaro león macho se dio la vuelta apresuradamente. Chush y Aoye no se abalanzó. En cambio, rápidamente dio vueltas a su alrededor, corriendo, retirándose, saltando, agachándose, dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj y luego, de repente, dando marcha atrás. Siguió haciendo movimientos de salto y mordida, pero en realidad solo esquivaba y daba vueltas. El pícaro león macho lo persiguió frenéticamente en círculos, rugiendo y deslizando el dedo, pero no pudo tocarlo en absoluto. Al poco tiempo se mareó y jadeó pesadamente. Swish. Aprovechando el momento en que las reacciones del león se ralentizaron, Chush y Aoye de repente le pasó una garra por el flanco. Esas afiladas garras perforaron brutalmente la carne. Sin embargo, antes de que pudiera retraer sus garras, el pícaro león macho dejó escapar un rugido repentino y se abalanzó sobre él. Ese cuerpo enorme y feroz siguió el camino de sus garras y lo inmovilizó contra el suelo. En ese instante todos sus movimientos fueron medio ritmo demasiado lentos. Una fuerza poderosa y un aura aterradora lo reprimieron instantáneamente, haciéndolo incapaz de moverse. Como era de esperar, el miedo instintivo en sus huesos no carecía de razón. Los instintos animales son el resultado de miles de años de evolución y experiencia de supervivencia, que a menudo revelan la realidad más verdadera. Un cachorro de león no puede derrotar a un león macho adulto. Al menos todavía no podía. Parecía estar jugando con el oponente en la palma de su mano, pero en realidad, solo un pequeño descuido o error resultaría en ser asesinado instantáneamente. El pícaro león macho, su cuerpo fuerte y masivo, lo presionó como un pico de montaña, lo que le dificulta respirar, y mucho menos resistirse. Esas dos afiladas garras delanteras perforaron directamente su cuerpo, inmovilizándolo contra el suelo, incapaz de moverse. Y esos afilados colmillos, llenos de un hedor repugnante, ya se hundían brutalmente en su cuello. Catherine, arriba en el árbol, temblaba por todas partes. Abajo, Xiao Huanhui y Mei Mei también temblaban en medio del rogue león macho, rugidos y feroces sonidos de mordida. El instinto animal les dio miedo. La derrota de su hermano hizo que su confianza y valentía anteriores desaparecieran instantáneamente. Ya era bastante bueno que no huyeran inmediatamente. Chush y Aoye sabía que había terminado. Sin embargo, si se le diera otra oportunidad, aún así elegiría hacer lo mismo. Entre la humanidad y el instinto animal, siempre eligió involuntariamente el primero. Por un momento, realmente fue imposible cambiar. Bueno, ahora está bien. En el futuro, no tendría que luchar con el dilema de ser humano o ser un animal. El pícaro león macho, las dos filas de dientes estaban a punto de cerrarse. Y su garganta estaba a punto de ser mordida. Swish. De repente, una oleada de calor se elevó desde su abdomen, corriendo hacia sus extremidades y su cabeza. De repente sus ojos se abrieron cuando salió de su desesperación. ¿Me voy a rendir? Skelch, por alguna razón, sus afiladas garras de repente se calentaron y se llenaron de poder, atravesando al pícaro león macho. Tiene un pelaje espeso y se hunde brutalmente en su vientre. Al diablo contigo. Rugió en su corazón y tiró de sus garras hacia abajo, abriendo de hecho al pícaro león macho toda la cavidad abdominal. La sangre y los órganos internos cayeron sobre él con un splat. De repente sintió una sensación de alivio. El pícaro león macho, las dos filas de dientes que ejercían presión se detuvieron repentinamente. Luego, perdiendo toda fuerza, sus ojos se abrieron y yacía inmóvil encima de él. Desde la perspectiva de Catherine y los demás, actualmente estaba inmovilizado en el suelo por el pícaro león macho. Le mordieron el cuello. El pícaro león macho empezó a temblar.